Ahorita te aviso. Es que ahora no está el colega que nos ayuda. Ya. ¿Me da tiempo para correr por un vaso de agua? Ok, ahorita vuelvo. Listo, aquí estoy. Un segundo, déjame ver. Está transmitiendo en Facebook. Listo. Bueno, pues buen día a todas y todos quienes nos escuchan. Estamos ahora muy contentos por tener esta sesión de charlas en la UNESCO con Luis Ricardo Fernández Carril, a quien saludo y le agradezco muchísimo. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Mm. Muchas gracias, Adolfo. Gracias a UNESCO. Mucho gusto a todos quienes nos estén escuchando. Gracias por tenerme aquí. Bueno, Luis y yo, o Luis y la UNESCO en México, hemos tenido ya una larga colaboración, pero nunca nos hemos encontrado en vivo. Eso es lo que ahora comentábamos y hoy tampoco tuvimos esa oportunidad, pero de todos modos, este, a Luis, bueno, siempre lo tenemos como un referente de trabajo en torno al tema del cambio climático, que es un tema transversal de las Naciones Unidas y también de las distintas áreas de la UNESCO, de ciencias sociales, de ciencias naturales, de cultura y por supuesto de educación, de comunicación, en todas nuestras áreas. Y en particular lo que queremos dialogar con Luis, pues es esta complejidad del tema desde un enfoque de la filosofía, que es como un tema que para mí novedoso hasta hace algunos años, porque más bien este debate se le dejaba como a los científicos, ¿no? Pero por qué un filósofo o por qué la filosofía está siendo relevante para la discusión sobre el cambio climático a nivel global? Creo que vale la pena discutirlo eh, por el tema no solo de la interdisciplinaridad, sino también de la profundidad que necesita la reflexión al respecto. Y bueno, qué mejor que Luis, que tiene una amplia trayectoria en el tema. Él es doctor en filosofía, actualmente es gerente académico de sostenibilidad y cambio climático en Ruta Azul, que es el plan de sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey, pero tiene una amplia trayectoria como, por ejemplo, investigador, que ha sido investigador y enlace internacional en el programa de investigación en cambio climático de la UNAM durante varios años. Se desempeñó también como asesor legislativo y después como secretario técnico de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República durante 3 años. Recientemente participó como autor líder del panel intergubernamental de expertos en cambio climático de la ONU, del Grupo 2 para el sexto reporte de evaluación, que al ratito le voy a preguntar sobre este tema. Ha sido miembro de la Red de Científicos por el Clima. Recientemente vi que te nombraron consejero ciudadano de protección ambiental en el gobierno de Monterrey. Eso me pareció muy interesante. Y bueno, Luis ha impartido muchísimas charlas, en muchos países, incluido la UNESCO de nuestra sede de París, y me gusta su perspectiva que en todos estos foros ha planteado en torno a sus líneas de investigación como la gobernanza ambiental,
las negociaciones climáticas internacionales, la adaptación y la resiliencia al cambio climático, la ética medioambiental y la educación para el desarrollo sostenible, como que esa visión integral y por supuesto la que proviene de las diversas ramas de la filosofía me ha llevado siempre a escuchar y a colaborar también, a dialogar con Luis acerca de todos estos temas. Y hoy, bueno, pues te propongo, Luis, que iniciemos la conversación, quizá con una pregunta muy básica, pero que creo que nos puede ayudar a plantear un piso común, un piso básico, que tiene que ver con qué es el cambio climático, de qué estamos hablando cuando nos referimos a este fenómeno. ¿Cuál es su origen y por qué se considera, como nombras en diversas de tus charlas, una crisis civilizatoria? Quisiera que empezáramos por ahí, si te parece bien. Muchas gracias, Adolfo. Encantado de estar aquí con ustedes. Es una gran oportunidad. Yo pienso que, primero que nada, tenemos que pensar que de alguna manera el cambio climático ha sido como naturalizado, como si fuera algún tipo de situación que ocurre naturalmente. Y tenemos que siempre recordar que esto no es un fenómeno natural, no es algo que esté aconteciendo de forma aleatoria, sino que esto es un fenómeno producto de la actividad humana. Y ese es un primer paso, ¿no? Para ir desenvolviendo las cosas. Es decir, ahorita nos toca tener que vivir con los impactos del cambio climático. Vivimos ya en un mundo que ya está experimentando los efectos del cambio climático. Y es muy importante que siempre recordemos que esto pudo no haber pasado, que esto fue un fenómeno evitable y que esto es producto directamente de las actividades que han llevado a cabo, podemos decir la actividad humana o podemos decir gobiernos del mundo o podemos decir empresas del mundo que nos han llevado a esta situación. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la ciencia climática, esto no es algo nuevo, no es algo de moda. En 1896 es cuando Svante Arrhenius hace su primer cálculo sobre cómo las actividades humanas pueden provocar un cambio en la temperatura del planeta. Es importante mencionar que cuando Svante Arrhenius hace este cálculo, él incluso lo menciona como algo bueno, ¿no? El sueco y a la mitad del invierno presenta a la Academia Sueca de Ciencias los resultados de su investigación y no lo ve como algo malo, lo ve como, pues tal vez algo positivo en un futuro muy lejano de que, y lo dice textualmente, de que tal vez los inviernos puedan ser menos brutales para los suecos. Entonces, eso lo que nos quiere decir es que la construcción del riesgo del cambio climático es histórico y que no es de inicio, pero cuando sí sabemos que esto iba a ser un peligro. Y hay una fecha muy precisa, 6 de noviembre de 1965, donde él se presenta al presidente de los Estados Unidos, en ese entonces Lyndon Johnson, un reporte en el que se dice con toda frialdad y claridad, el cambio climático va a ser un problema
para el año 2000. Esto va a significar un daño para las poblaciones para el año 2000. Pero pues tenemos que tomar en cuenta que era 1965 y entonces pues para entonces podían decir, bueno, pues en 35 años habrá que preocuparse, puedo meter este asunto en el cajón. Y pues bueno, existe la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático desde 1992, pero este no es un asunto de moda. Este es un asunto que se ha ido construyendo, que se ha ido analizando sus distintas implicaciones y que ahora estamos viendo los resultados. Sobre todo tenemos 30 años, al menos 30 años, y podría decir desde 1965, que sabemos que esto iba a ser un peligro para la humanidad y que hasta el día de hoy pues no hemos enfrentado cabalmente. Y hay en tu biografía una participación importante en el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU. Quisiera preguntarte, ¿qué hacen en ese grupo? ¿Y cuál ha sido tu labor en ese grupo frente a este fenómeno, como acabas de mencionar, pues que ha tenido una trayectoria histórica en donde ahora se ve no solamente que existe, sino que presenta riesgos importantes para la vida en el planeta? Pero, ¿por qué surge este grupo y qué es lo que aporta? Claro, este grupo surge en 1988, el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. Surge como un producto de la Organización Meteorológica Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Esas son las dos ramas que lo crean, el panel intergubernamental. Y el punto es, vamos a conjuntar a los científicos del mundo, no para crear ciencia, sino para evaluar. Evaluar, quisiera hacer mucho énfasis en esa palabra. Evaluar el estado de la ciencia en un momento dado para saber qué es lo que conocemos, qué es lo que sabemos de cambio climático, qué es lo que no conocemos de cambio climático y qué recomendaciones de política pública se pueden hacer. Entonces, el IPCC, el panel, voy a decir IPCC a partir de ahora, pero me refiero al panel intergubernamental de expertos en cambio climático, que surge en 1988. A partir de entonces ha publicado 6 informes de evaluación general, es decir, conjuntar a los científicos del mundo para evaluar qué es lo que sabemos del cambio climático, qué es lo que no sabemos del cambio climático, qué podemos recomendar a partir de las observaciones que estamos viendo. Esto quiere decir la revisión de miles, de millones de artículos de literatura científica y ahora, a partir de la R6, del sexto informe de evaluación, significa también revisar la literatura gris, es decir, la literatura no revisada por pares, como reportes gubernamentales u otro tipo de publicaciones que existen y ver qué es lo que se conoce, qué es lo que sabemos del cambio climático y a partir de ahí establecer, esto es lo que conocemos, esto es lo que no conocemos. Esto es donde deberíamos de poner énfasis en
la investigación y esto es lo que deberíamos de poner énfasis en la política pública. Pero el IPCC tiene como mandato no, lo dice de una forma muy clara, dice hacer recomendaciones, pero no hacer, no decirle a los gobiernos qué hacer, para decirlos de forma muy directa. El punto es, ¿qué es lo que la ciencia nos dice? Pero pues cada gobierno decidirá qué es la manera más óptima de cómo enfrentar cada situación. ¿Y tú has participado analizando esos estudios científicos? ¿Cómo ha sido tu participación ahí? Mi participación ha sido, me siento muy honrado de ser el único filósofo que ha sido parte del grupo de trabajo 2 del IPCC, es decir, de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. Y ahí es donde vemos la importancia de que este no es solo un tema científico, no es un tema técnico, es un asunto que tenemos que resolver en la sociedad. Y ahí es donde la ciencia se acaba, donde no puede decirnos con mucha claridad qué es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo lidiar con las personas, ya sea a nivel nacional, regional y sobre todo local, pues es muy poco lo que generalizaciones que la ciencia puede hacer. Y decir, ¿qué podemos hacer para movilizar? ¿Qué podemos hacer para agregar a la acción climática? Eso no le corresponde a la ciencia. Le corresponde a las ciencias sociales, le corresponde, yo diría, a las humanidades, poder establecer esos mecanismos. Sin embargo, son precisamente ramas que no están presentes, ¿no? No están en la discusión. Cuando hablamos de estrategias de cambio climático, precisamente quienes faltan son las personas de las humanidades, de las ciencias sociales, y entonces tenemos estrategias a nivel mundial guiadas por científicos, pero que no están sensibilizados de lo que implica los datos de lo que implica implementar esas políticas a nivel local. Por eso es tan importante pues, el involucramiento de las ciencias sociales, de las humanidades en estos temas. Y pues yo me siento, digamos, muy privilegiado de haber sido parte del IPCC, pero sin lugar a dudas o no es una persona, no es una persona. Necesitamos muchas personas que estén actuando, que estén pensando, que estén siendo parte de estas discusiones, porque finalmente las implicaciones sociales, las implicaciones éticas son muchas y no las están viendo los Claro. científicos que están tomando, que están observando en el IPCC. Y quizás sean pocos, más bien los científicos que lo estén haciendo, ¿no? No es que ninguno, pero que sean pocos. Y últimamente he visto y he leído a algunos filósofos y filósofas que tenían una carrera científica y luego entraron al plano de la filosofía para unir estas dos visiones tan importantes, ¿no? Como Donna Haraway, por ejemplo, o no sé si Timothy Morrison también, pero que son al mismo tiempo biólogos o hacen temas científicos, pero después incursionan en la filosofía porque dicen
Entre otras cosas, por ejemplo, este filósofo inglés Timothy Morton dice que a veces al cambio climático no le decimos como le tenemos que decir, que se trata de la sexta extinción masiva y que eso implica el fin de la humanidad. Y entonces es un problema no solamente técnico, científico, sino es un problema humano, es un problema civilizatorio, ¿no? Y ahí es donde dice tenemos que reflexionar como, como humanidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, desde luego, con las mediciones, con toda la información que están arrojando los estudios, pero entonces se vuelve un problema que está en el ámbito de la discusión de lo que estamos haciendo como personas, como ciudadanos, como humanidad, y se vuelve un tema mucho más complejo. De ahí la importancia de que esto se amplifique a la reflexión filosófica. Yo recuerdo haberte escuchado, por ejemplo, una distinción que haces entre los efectos del cambio climático y el impacto del cambio climático. Eso me llamó la atención y ahí quisiera entrar al tema de la filosofía. ¿Cómo desde la filosofía se entienden estos temas, por ejemplo, de la percepción de los efectos o de lo que nos está ocurriendo con el cambio climático? Claro, muchas gracias. O sea, es que una cosa es decir el aumento de la temperatura, el aumento del nivel del mar, pero de ahí, ¿qué se deriva? ¿Qué se deriva hacia la sociedad? Y yo quisiera mencionar una frase que hace Gus Peth, que es presidente de Sierra Club y un científico muy dedicado al cambio climático, y que dice lo siguiente. Dice, yo solía pensar que los principales problemas ambientales eran la pérdida de biodiversidad, el colapso de los ecosistemas y el cambio climático. Yo pensaba que con 30 años de ciencia sólida podríamos enfrentar estos problemas, pero estaba equivocado. Los principales problemas ambientales son el egoísmo, la avaricia y la apatía. Y para enfrentarlos necesitamos una transformación espiritual y cultural. Y dice, y nosotros como científicos no sabemos cómo hacer eso. Y a mí me parece que ese es precisamente el límite de la ciencia. La ciencia puede darnos todos todos los datos sobre lo que está pasando, sobre lo que podemos prevenir, sobre el escenario futuro, pero últimamente nadie va a cambiar su vida porque le digan que estamos a 420 partes por millón de dióxido de carbono. Nadie. ¿Qué hacemos frente a eso? Y entonces vemos que al estar ahí, nos estamos alejando del terreno científico, que no es ciencia, que no van a ser números lo que lo resuelva, que necesitamos algo más, que necesitamos modificar las estructuras de pensamiento. Y eso nos adentra en el terreno de las humanidades, de las ciencias sociales, pero particularmente yo quisiera enfatizar de las humanidades. La relación que tenemos con este planeta ha sido sumamente agresiva. Es una relación de extractivismo. Y eso lo vemos a nivel gobierno, a nivel empresas, lo vemos con los individuos. Incluso si no lo declaran abierto, o sea, no necesito decir yo soy extractivista, solo necesito comprar mi café en una compañía globalizada
mi pizza en una compañía globalizada y ya soy parte. Aunque yo en el discurso diga ser parte de la sostenibilidad, si continúo colaborando, pues entonces soy parte del asunto, ¿no? Y ese es el gran asunto. No vemos, hay una gran desconexión entre lo que los gobiernos tienen que hacer, entre lo que las empresas tienen que hacer y lo que los individuos les toca. Y los individuos tienen una visión muy corta, muy limitada de lo que en realidad deberían de estar haciendo. Su visión de la sostenibilidad ha sido despolitizada, se ha extraído por completo el elemento social y entonces creen que, pues bueno, frente al cambio climático hay que usar termos, hay que bañarse en 5 minutos, pero ¿y qué hay de la injusticia social? ¿Qué hay de lo que los gobiernos están haciendo? Y esta visión tanto ha sido enfatizada por gobiernos, por empresas del mundo, y ha sido interiorizada por los individuos. Y decir, lo único que me toca es bañarme en 5 minutos y traer una bolsa de tela. Sí, bueno, eso me lleva a plantear el tema del debate sobre, primero sobre la información como también una creencia en torno a que estar en el plano de la información, es decir, con brindar datos, a veces catastróficos, ¿no? Con brindar, por ejemplo, imágenes sobre el deshielo o los osos polares que están perdiendo su hábitat, etcétera. O sea, pareciera que con dar esa información, primero es suficiente para movilizar a la acción, ¿no? Como que hay una creencia en eso. Eh, E incluso eso puede también llevar a la inacción, porque dices, bueno, es tan grande lo que está ocurriendo que aunque yo haga lo que haga, no va a ocurrir nada. Y por otro lado, una idea de que si hago cotidianamente esto que tú mencionas, ¿no? Lo de no consumir tantos plásticos, bañarme con menos agua, etcétera, eso es suficiente o ya estoy contribuyendo a que se mitigue el tema del cambio climático. Entonces, la información es muy poderosa y pareciera que no llega, pero sí va llegando poco a poco a las escuelas, a las familias, etcétera. Y entonces vamos adoptando este tipo de prácticas en la creencia de que eso es importante. Ahora, yo creo que sí es importante todo eso, tener información, este, acercarse a los datos en la medida de lo posible, a los datos científicos, etcétera, y también efectuar prácticas importantes de consumo más responsable. Sin embargo, como tú lo afirmas, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? ¿Qué es lo que desde el punto de vista, digamos, de la ética ambiental se requiere para enfrentar este fenómeno que afecta a toda la humanidad? Hay algo que se llama el modelo de déficit de información, que es como la base de lo que Anthony Giddens llamaba la sociedad del conocimiento, ¿no? Del riesgo.
Y él visualizaba que la ciencia podía informar a la sociedad de los riesgos que estaba enfrentando y que una vez que la sociedad era informada sobre esos riesgos, iba a cambiar. Sin embargo, pues vemos con mucha claridad que ese no es el caso, ¿no? O sea, no es la información. Incluso el modelo del IPCC, ¿no? O sea, del panel intergubernamental de expertos en cambio climático es ese, ¿no? Es tal vez si traemos mejor información, vamos a hacer que los gobiernos cambien. Pero lo hemos visto, van 6 informes generales del IPCC. Ahorita está a punto de formularse el séptimo informe de evaluación y está sobre el mismo modelo, está pensado de la misma manera. Está pensado, de alguna manera, la información va a hacer que cambie a las personas. Sin embargo, eso no es lo que vemos en el mundo. Vemos, por ejemplo, el año pasado, la Iniciativa Climática de México hizo un estudio, en realidad que tenía que ver con preferencias electorales y cambio climático, pero hay un resultado muy interesante que es en alrededor del 80% de la población encuestada está preocupada por el cambio climático, pero solo 33% de la población está dispuesta a hacer cambios en su estilo de vida. Y lo mismo lo vemos a nivel internacional. Hay otras encuestas, hay otros procesos que se han dado y que dicen exactamente lo mismo. La gente conoce el cambio climático, la gente entiende que es un problema grave, pero no ve reflejado en su vida cómo esto tiene algo que ver. Y eso es un problema muy grande. Hay una desconexión total entre el problema y lo que estamos haciendo. Y en segundo lugar, hay una desconexión total entre quiénes son los más responsables y quiénes son los menos responsables frente a esto. Esto quiere decir, vemos a los gobiernos porque, pues bueno, en las sociedades democráticas nos dicen que los gobiernos deben de actuar frente a estas crisis, cosa que no lo están haciendo, ¿no? O sea, estamos a punto de fracasar con el Acuerdo de París, pero, por ejemplo, ¿cuál es el rol del sector privado? Y eso es algo que permanece oculto para la gran mayoría de la sociedad civil. Sí, perdón que te interrumpa, porque allí quizá el tema es que no alcanzamos a entender bien, pero sí, a lo mejor en profundidad, pero sí tenemos una conciencia de que hay quien está causando el fenómeno del cambio climático, que tiene más responsabilidades, ¿no? Y que puede ser incluso una forma de evadir, porque dices, bueno, aunque ya haga esto, hay gente que está contaminando más. Por ejemplo, el sector privado, ¿no? Por ejemplo, ciertas empresas, las mismas empresas de automovilismo, de automóviles, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta producir un auto? ¿Cuánto cuesta producir, bueno, pero todas las industrias? Pero uno percibe que hay industrias que tienen más responsabilidad que otras. ¿No, eso es un tema de justicia también, de justicia ambiental, esto de que quizá que no actuemos de manera urgente frente a estos fenómenos sea que hay una percepción de injusticia global? Total, totalmente. Y ni siquiera estamos viendo a los principales responsables.
O sea, sí los gobiernos, por supuesto, tienen una parte fundamental, ¿no? Que tienen que hacer. Pero si no estamos volteando y viendo que el sector privado tiene un rol fundamental, tanto en las soluciones como en el impacto que están generando en el medio ambiente, si no lo vemos, estamos perdiendo la mitad del problema. Claro, porque no solamente está en el consumo, aquí voy a hablar más en términos económicos, pero no solamente está en el consumo, sino también en la producción, porque como que nos echan la culpa a a los consumidores, o no la culpa, sino la responsabilidad de consumir mejor, consumir menos, etcétera. Sí, pero el mundo no está produciendo menos, está produciendo más. Entonces, en términos de qué es lo que producimos y qué necesitamos para vivir de manera digna, ese debate, por ejemplo, no se ve en las decisiones de política o en las grandes discusiones sobre el cambio climático, ¿no? Totalmente. Quisiera dar un ejemplo muy claro de esto. Las energías renovables, por ejemplo, han aumentado mucho en el mundo y parecería como un gran indicador de cómo gran indicador de cómo Creo que perdimos la señal con Luis. Espero que pronto se recupere. Creo que perdimos la señal con Luis. Espero que pronto se recupere. Bueno, mientras tanto, quiero compartirles algunos documentos que seguramente les gustarán sobre estos temas. Quiero compartirles algunos documentos. Por ejemplo, está este documento que se llama Cambio Climático y Desafíos Éticos, que lo pueden encontrar en la página de la UNESCO. Y de aquí, de este documento, que es una revista de la UNESCO, extraje algunas de las preguntas que le estoy haciendo a Luis de, de filosofía y ética, el tema de los derechos, la justicia, etcétera. Les recomiendo mucho mm, esta revista. eh, Está muy interesante porque plantea precisamente estos debates globales. También en lo que respecta mm, al IPCC, lo que comentábamos al principio, Luis y yo, del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, ustedes podrán ver en la página que hay estos ciclos de evaluación. El sexto fue en el que participó Luis en el grupo de trabajo 2. Y hay diversos reportes que ustedes pueden ir consultando. Entre otros, por ejemplo, me gustaría que buscaran esta página de la UNESCO que tiene que ver con todo la comunicación y educación sobre el cambio climático. Hay un reporte por país y entre otros está el de México. Se los recomiendo mucho. Aquí podrán encontrar toda la información de cómo es que México y otros países están trabajando al respecto. Ya creo que Luis está por acá y ya lo vamos a admitir de nuevo. Así es que voy a dejar de compartir esto que hasta ahora les quería recomendar. Luis, parece que te desconectaste un poco. perdóname, Bien, no sé qué ya saben la tecnología. bien. La tecnología hace de las suyas. Sí. Bueno, aproveché para compartir unos documentos de la UNESCO que tienen que ver con precisamente estos temas, ¿no? Un documento que se llama Desafíos Éticos
al cambio climático y aborda todos estos temas que hemos empezado a abordar, entre otros el de la justicia climática, ¿no? Que ahí nos quedamos. Sí, te estaba preguntando si no este tema de actuar y pensar en torno al cambio climático tenía que ver con la percepción de injusticia que uno percibe, que dices, bueno, pues es que hay ciertos responsables, ¿no? Y tú hablabas de la iniciativa privada y de su responsabilidad en esto. Es que aquí creo que es muy importante que debemos de desnaturalizar el cambio climático. Es decir, esto no es un fenómeno natural, esto no es algo que ocurrió de forma aleatoria, sino que es un fenómeno provocado. Es un fenómeno provocado y a veces la narrativa dice por las emisiones de gases de efecto invernadero de los países industrializados desde la revolución industrial. Ahí hay una narrativa, podríamos irnos más lejos, ¿no? Podríamos ir, o sea, una narrativa decolonial, por ejemplo, se iría un poquito más lejos a decir cómo los países industrializados pues vinieron a América, vinieron a otras regiones del mundo y pues las colonizaron y eso es antes, ¿no? De la revolución industrial. Entonces, el punto es, ¿dónde, dónde debemos de poner el punto de que no es natural? Y eso es sobre todo lo importante. Sobre todo ahorita se dice que en la película Don't Look Up es el gran ejemplo del cambio climático. Y en efecto, tiene muchas cosas, muchas cosas. Eh, No sé si en español cómo llegó, ¿te acuerdas? Ay, no estoy seguro, no, no mires ¿No es la de arriba. No mires arriba? Ajá, no estoy Ah, seguro, sí, no estoy seguro, pero bueno, la encuentran en Netflix. sí. Y el gran asunto de esa película es que pues cae un meteorito y la ciencia lo descubre desde antes y el gobierno lo intenta tapar y a partir de ahí se generan una serie de dinámicas. No mires arriba se llamó, sí. Con No Leonardo mires, DiCaprio, ¿no? sí, no mires arriba, no mires Sí. arriba, ese es el nombre. Pero aquí tenemos una gran cuestión que es algo muy diferente y es, esto no es fortuito, esto no pasó de forma aleatoria. Esto tiene consecuencias tanto estructurales como históricas de por qué está pasando, por qué está ocurriendo el cambio climático. No es, no es que nos cayó un meteorito. Tenemos que voltear y buscar las causas estructurales, las causas históricas que han provocado esta crisis. Y lamentablemente lo estamos tomando como si fuera un meteorito que nos está cayendo. Entonces estamos perdiendo, borrando las causas históricas, estructurales que han dado pie a esto. Claro, y eso entonces hace que la movilización o la conciencia sea distinta, porque a lo mejor, y recuerdo a una colega, que decía, es que la conciencia no es suficiente, porque pareciera que con estar enterados, con tener información, y estar también conmovidos es suficiente. Y es muy importante, la indignación también, pero no es suficiente si no se pasa, y aquí te quiero llevar a otra pregunta, a otro tipo de acción que tiene que ver más con una acción de carácter político. No sé si aquí la filosofía política tiene que ver
con ese tipo de reflexión, de cómo desde la filosofía en su rama política también advierte que no es suficiente con que las personas estemos informadas y estemos indignadas, sino que necesitamos ante la injusticia climática actuar de otra manera. Yo creo que lo más importante es que lo que predomina es un paradigma o un discurso de la sostenibilidad que está completamente despolitizada. Es decir, eliminando el elemento social, el elemento político, y entonces creemos que mi único papel que tengo que realizar frente al cambio climático, frente a la crisis ambiental, es bañarme en 5 minutos, usar una bolsa de tela, no usar popotes, etcétera, ¿no? Pero esto sirve a los intereses de precisamente mantener una ideología, una visión de la sostenibilidad que es individualizada. El punto es, necesitamos repolitizar la sostenibilidad, porque este no es un asunto de yo si uso mi termo, si yo me baño en 5 minutos, eso no va a resolver la crisis. Necesitamos repolitizar la sostenibilidad para que entonces se vea que este no es solo un asunto individual, es un asunto de comunidad, es un asunto social, es un asunto de política pública, es un asunto cultural. Y eso es lamentablemente lo que no estamos viendo. Nos estamos centrando en el individuo y el individuo pues es muy poco lo que puede hacer y sobre todo el individuo basado en sus hábitos de consumo. Entonces, por supuesto, no tiene nada que ver el consumo de una persona frente a una industria minera. No tiene nada que ver. Pero si esa persona fuera, este, educada para entender que su rol no tiene solamente que ver con su papel de la huella ecológica que tiene, sino que comenzar a ver que tiene un papel social, que tiene un papel político, que tiene un papel cultural. Eso cambiaría por completo las cosas. Y eso es sobre todo lo importante que tenemos que voltear a ver. No somos solo huellas ecológicas, somos parte de una sociedad, parte de una comunidad, parte de una cultura. Y si no volteamos y que ahí es el punto de énfasis, pues no vamos a hacer ningún cambio. El punto as- es parte del greenwashing creer que somos solo individuos, que lo único que tengo que hacer es bañarme en 5 minutos. Es parte de la resistencia, digamos, ver que en realidad somos seres sociales, que la sostenibilidad es más allá que osos polares y medio ambiente, es un asunto de justicia social, es un asunto de rendición de cuentas y muchas otras cosas más, ¿no? Digo, no alargo, pero ese es el punto principal, que se ha eliminado de la sostenibilidad en muchas veces conscientemente y que tenemos que repolitizar la sostenibilidad. ¿Y cómo hacer esa repolitización cuando también hay una huida hoy de la política a nivel global, ¿no? Por ejemplo, la guerra o las guerras que estamos viviendo, pues están demostrando una ineficacia de la diplomacia, de las políticas, porque el fascismo avanza en todo el mundo
entendido como la opción de solucionar las cosas mediante la violencia y mediante el exterminio de los otros o de quienes piensan distinto a uno, ¿no? Es una opción fascista de resolver las cosas. La ONU ha denunciado eso, el crecimiento de los discursos de odio y el fascismo alrededor del mundo y el demérito de las instituciones que tratan de formar al ciudadano político, entre otros la escuela, ¿no? Que la escuela es una institución que, entre otras cosas, se dedica a formar en la política. Pero todo eso, la escuela, la política, las instituciones, la misma ONU está minada por el asunto de que las personas no queremos participar en la política o en lo que entendemos de manera convencional como política, pero ¿cómo hacer, cómo motivar para que podamos hacer una política de mayor justicia ambiental en estos tiempos tan complejos? Hoy estamos en un punto, a mí me parece crucial, porque estamos frente a lo que va a aparecer en breve como un fracaso de, por ejemplo, del Acuerdo de París, firmado hace 10 años, pues ya estamos frente al aumento de 1.5 grados. Eso ya la ciencia nos lo está diciendo. Ya superamos 1.5 grados. Y no, y las investigaciones más recientes nos dicen que estamos a nada de no poder lograr las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Y estos son solo dos ejemplos, pero son muchos los acuerdos multilaterales basados en Naciones Unidas que no se están cumpliendo. ¿Cómo poder brindar confianza frente a eso? Y ahorita podemos decir, ay, es que es Trump, pero no es Trump, no solo es Trump. Eso sobre todo quisiera hacer el énfasis, no solo es Trump, porque Trump se puede salir del Acuerdo de París, pero el desempeño de los gobiernos sigue mostrando que no hay país que esté alineado al Acuerdo de París. No hay país que esté cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer para a nivel local, a nivel individual, para empoderar? Lo que podemos decir, y esto es parte de la evidencia que se muestra en el sexto informe de evaluación del IPCC, de las buenas prácticas de adaptación, es que son las comunidades. Las comunidades son las que abren la puerta a cambiar las cosas. Y que este cambio de cosas no es una fórmula matemática. Es decir, cada contexto va a dictar las condiciones de cómo lograr el desarrollo sostenible. Ahora podemos decir que Cherán, la comunidad de Cherán, Michoacán. bien podríamos decir que es un ejemplo de las vías de desarrollo resiliente al clima, que es precisamente lo que el IPCC está marcando de lo que se debe de hacer. Cumple con las características, es decir, está buscando cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, está mitigando el cambio climático, está adaptándose al cambio climático. Sin embargo, creemos que Cherán es el ejemplo para todos a seguir y digamos, que tal vez una persona de izquierda liberal le parezca que sí, pero ¿qué hay del otro lado? Y bueno, porque Cherán, para quien no conozca, es una comunidad purépecha indígena, ¿no? De Michoacán. Eh, Ajá.
que tiene ciertas condiciones históricas y también ambientales, pero como dices, es el ejemplo, o sea, ¿eso se puede reproducir o tiene que ser el ejemplo para todos? O sea, no hay una fórmula. El punto principal, lo que quisiera decir es que no hay una fórmula mágica en la que todos vamos a alcanzar el desarrollo sostenible. Y sobre todo, alcanzar el desarrollo sostenible va a ser más bien una cuestión de lucha social. Eso es lo importante, eso es, creo que el mensaje principal que quisiera dejar, que no es una cuestión de tecnología, no es una cuestión económica, sino sobre todo va a terminar siendo una cuestión de lucha social si queremos que ese futuro sostenible sea con equidad y justicia. Ah, sí, pero una lucha que entonces tenga sus raíces profundas en un pensamiento de justicia, de humanidad, de futuro, por ejemplo, ¿no? Y que se alimente también de lo que se está produciendo a nivel de pensamiento, a nivel de ideas, a nivel de producción intelectual, en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, que podamos tener nuevas, por ejemplo, nuevas ideas sobre el futuro. Pensaba en el papel del arte, por ejemplo, de la estética, de cómo desde las artes se pueden pensar nuevos futuros que también guíen estas luchas sociales, porque no solamente se trata de, como decía hace rato, de indignarse, de organizarse, sino también de tener horizontes de futuro distintos, amplios, enriquecidos. Y ahí yo pienso que la filosofía, el arte, la estética pueden contribuir, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Eso es algo bien importante. Yo creo que el tema de cambio climático ha sido dominado por la técnica y por la ciencia. Y el discurso mismo ha estado ahí, las discusiones han estado de ese lado. Cuando yo participé en el IPCC y que me decían, bueno, ¿tú qué eres? Y decir, soy filósofo, eh, había quien decía, maravilloso, qué bueno. Y había quien decía como, "Mm", así de, no tengo la menor idea de por qué estás aquí. Se coló. Se coló. Y esa es la gran cuestión. O sea, la gran cuestión es que tenemos que dejar que el cambio climático, que la crisis ambiental sea un tema técnico y científico. Es sobre todo un tema social, es un tema humanístico y que las ciencias sociales, las humanidades, no están siendo parte de la discusión. Y eso es lo más importante del asunto. Son quienes más les compete lo que está aconteciendo y no están siendo parte de la discusión. Y eso es tanto por el dominio de la ciencia y la tecnología y el gobierno sobre el tema, como por el otro lado decir que las humanidades y que las ciencias sociales no están a la altura Ah, de las circunstancias. No saben lo que está pasando. No están encerrados en su torre de marfil y no dan, no saben lo que realmente está pasando en el mundo. Entonces es una doble complejidad que está aconteciendo entre un mundo positivista que solo cree en la ciencia y la tecnología y por el otro lado unas ciencias sociales y unas humanidades que no están a la altura de responder a lo que realmente está ocurriendo. Entonces, es un doble problema. Tanto por un lado, hay que exigirle a esa parte, incluso del IPCC, de abrir la puerta a más humanistas, a más gente de las ciencias sociales, como por el otro lado, exigirle a las propias academias, ¿no? De ciencias sociales, de humanidades,
Pues de que esto es un tema importante. Que digo, por supuesto, en las humanidades, pues bueno, Aristóteles, Platón son importantes, por supuesto, por supuesto. Pero, ¿qué hay de la crisis actual? Sí, ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no están discutiendo esto? ¿Por qué las humanidades no están a la altura? Ese es el gran asunto. sí, ahora he visto un movimiento, digamos, incluso mercadotécnico desde el punto de vista de la filosofía, que se va hacia, por ejemplo, a leer a los clásicos, ¿no? Muy en el tema de el epicureísmo o otras tendencias, pero los problemas actuales no veo eh, como esa fuerza de pensadores que desde las humanidades estén reflexionando sobre estos temas. Sí, hay bastantes, hay muchos, pero no están teniendo la fuerza que tienen otros discursos filosóficos, no más anclados en el tema este, del individuo, de la resiliencia personal, etcétera, que son importantes, pero que no estamos abordando estos temas sociales, culturales y humanos que nos atañen. Y entonces ocurre este doble efecto que muy bien dices, ¿no? Dejamos en manos solo de una parte del saber el problema de la humanidad. Y en el otro estamos un poco allí. Y eso está ocurriendo mucho también en en las escuelas, de todos los niveles. Es decir, como que hay esta fragmentación del saber, donde pareciera que, por ejemplo, la literatura no tiene que ver con esto, ¿no? Las artes, ya lo mencionaba, sino que solo determinados campos del conocimiento lo pueden hacer. Y de ahí, bueno, la importancia del pensar filosófico como un pensar que es integral y que piensa desde muchas perspectivas y con muchas herramientas poderosas estos temas. Creo que allí el valor de que personas como tú, con tu formación, vean estos temas en su complejidad y en la necesidad de articular diversos tipos de conocimientos, diversos tipos de saberes, ¿no? Quería preguntarte al respecto, ¿tú cómo eso, cómo lo trabajas cuando tienes alumnos, cuando das clases? Yo creo que aquí lo importante en términos generales es que la academia en general, pero digamos las ciencias y las humanidades, tienen que bajar la mirada. Tienen que bajar la mirada a los problemas que realmente están aconteciendo actualmente y tomar parte de ello, ¿no? Todavía falta mucho. Sigo viendo producción, producción, producción de cuestionamientos a Aristóteles, a Platón, que bueno, por supuesto, son siempre problemas centrales de la filosofía, pero ¿qué hay del mundo? ¿Qué hay de lo que está aconteciendo actualmente? Entonces tenemos un serio problema de romper con la torre de marfil. Las humanidades, las ciencias sociales tienen que dejar de pensarse, de autopensarse y empezar a voltear a los problemas que realmente están aconteciendo en el mundo, quitando ese resentimiento que hay como frente al positivismo del siglo XIX, ¿no? De las ciencias duras diciendo que las ciencias sociales y humanidades no sirven, ¿no? Entonces hay un resentimiento, creo que residual de eso, de que las humanidades, las ciencias sociales están en su torre de marfil y no quieren bajar por ese mismo resentimiento. Pero al mismo tiempo se están perdiendo de lo que realmente está aconteciendo en el mundo. Y ahí se están perdiendo de los problemas de la humanidad.
Necesitamos unas humanidades, necesitamos unas ciencias sociales que estén a la altura de lo que realmente está aconteciendo el día de hoy, en el siglo XXI, que sepan, que conozcan, sobre todo que conozcan los problemas que están aconteciendo, porque no los conocen, no los conocen los problemas que están aconteciendo para que puedan establecer métodos de crítica, para que puedan establecer reglas de qué es ético, qué no es ético, etcétera, ¿no? Que podamos establecer el espacio de diálogo. Pero si se mantienen ajenas, si las humanidades se mantienen ajenas a los problemas actuales, pues entonces estamos mal. Y digo, por supuesto, esto ha sido dominado por la ciencia y continúa y quiere ser dominado por la ciencia y la tecnología. Pero si aquellos que están en las humanidades y las ciencias sociales no buscan incidir, aportar a las discusiones actuales, pues entonces vamos a estar realmente perdidos porque el gran problema actualmente no es científico, no es tecnológico, es social y es humano y las discusiones no las están llevando humanistas, no las están llevando gente de ciencias sociales, la están llevando científicos, la están llevando tecnólogos que simplemente no ven el verdadero aspecto de lo humano. Y me recordaste ahorita el tema de la película de No mires para arriba, con esto que tú dices de no ven, porque aunque la película es una crítica a la inacción, pero en realidad lo único que dicen voltean a ver a los científicos. ¿No? Es como, es este discurso, mantener este discurso que es crítico por un lado, de que no estamos haciendo nada, pero por el otro lado dice, bueno, los que sabemos somos los científicos y no nos voltean a ver, pero ¿por qué no, voltean a ver a otros actores, a personas que saben eh, conservar su entorno? Históricamente como los pueblos indígenas? ¿Por qué no voltean a ver a las mujeres en su visión feminista del cambio climático? ¿Por qué no voltean a ver a otros actores? Y solo esta ciencia positivista e hipertecnologizada, ¿no? Y creo que ese es un debate que tenemos que dar en todos los niveles y particularmente en las escuelas, como tú dices, por un lado, desnaturalizar el tema del cambio climático y también dar un debate sobre el conocimiento, sobre los conocimientos que estamos utilizando, la información que nos allegamos, la conciencia que nos estamos generando y la acción también que ejercemos. Y Eh, sobre la narrativa, o sea, yo creo sí, que ese es un punto muy importante, la narrativa. O sea, ahorita decimos, bueno, la humanidad está a punto de alcanzar 1,5 grados de aumento de la temperatura, la humanidad está a punto de no cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, pero eso parece como si los gobiernos del mundo estuvieran sentados mano sobre mano, ¿no? Que el asunto es la inacción. Y esa es una narrativa muy poderosa. Y parece que todo es así de tratar de convencer a los gobiernos de actuar. Y ese es a lo que se han abocado las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, pues nada más ver así los reportes actuales de la Organización Mundial de la Energía y otros, este, los gobiernos de los países más industrializados, pues dieron más de 6 trillones de dólares a los combustibles fósiles. Mientras que el compromiso bajo el Acuerdo de París y del Fondo Verde del Clima era de 100.000 millones de dólares al año, cosa que nunca han cumplido, ni un solo año han cumplido.
pero al mismo tiempo han donado 6.000 trillones de dólares a los combustibles fósiles. Entonces, hay que cambiar la narrativa de la inacción a la acción concertada. Es decir, deliberadamente el mundo está en esta posición, está en esta condición de degradación por acciones conscientes y deliberadas de gobiernos que sabían lo que pasaba y que decidieron hacer algo, invertir, cabildear, hacer algo. Tenemos que romper la narrativa de la inacción. No es inacción. Parecería que los gobiernos están simplemente como sentados como en la nada. Y no es eso, no están sentados en la nada. Están actuando. Sí están actuando, pero están actuando para favorecer intereses contrarios, ¿no? A la acción climática. Entonces, eso es algo que tenemos que romper. No es inacción, es más bien acción concertada. Y eso, diría el filósofo Achille Mbembe, es necropolítica. Es decir, acciones concertadas que sabes que esto va a deliberar, que va a resultar en el sufrimiento y en la muerte de personas y que aún así las llevas a cabo. Y es lo que estamos viendo en el mundo. No es inacción. Vamos a romper con esa narrativa. Vamos a más bien hablar de las acciones deliberadas que han hecho para que esto ocurra. Que estemos en la COP30 no es, se ha naturalizado que como si fueran los Óscares, ¿no? La conferencia de cambio climático en Naciones Unidas. No era eso. No era una conferencia anual. Era una conferencia contingente por una acción urgente. Y ahora se ha naturalizado a que parezca como que es un evento anual. No es un evento anual y sobre todo, además, la gran mayoría de los participantes son de empresas petroleras. Entonces eso reafirma mi punto anterior. Pero para cerrar, reafirmemos que no es la inacción, es la acción consciente, deliberada lo que nos tiene en la situación que tenemos actualmente. Ok, es muy importante eso que comentas porque este, pareciera que hay cierta conciencia de lo que está ocurriendo y que, eh, bueno, sí se toman decisiones, pero hay conciencia de que eh, todo tiene un límite y que esas acciones no van a afectar tanto, ¿no? O pareciera que no fueran a afectar tanto, pero no está ocurriendo así, sino sí están ocurriendo cosas que pueden ser irreversibles y dañar sobre todo a la gente más vulnerable, ¿no? Como se está viendo cuando ocurre un desastre natural, que nunca solamente es un desastre natural, sino es un desastre socionatural, como hemos visto, hemos discutido tú y yo en otros momentos, ¿no? Que puede ser un huracán, sí, pero es un huracán que proviene de un evento geofísico, puede ser ambiental, pero también eso impacta social, tiene una raíz social el desastre que causa, ¿no? Un contexto social, económico, político. Y ahí es donde te hay que entrar a reflexionar a profundidad. Pues Luis, yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para discutir tantas cosas, pero yo te agradezco este espacio que te das para charlar sobre tu experiencia, sobre tu visión. Es muy importante lo que nos has comentado. Me gustaría que nos dieras un mensaje final sobre cómo seguir alertas, cómo seguir discutiendo, pensando, cómo hacer que desde
otras disciplinas humanistas, podamos acercarnos a estos temas y decirte que pues en otra ocasión serás bienvenido nuevamente para charlar sobre estos temas. muchas gracias, Adolfo. Yo quisiera acabar simplemente con un llamado a los humanistas, con un llamado a la gente que se dedica a las ciencias sociales, a que observen lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está pasando actualmente y que tienen que ser parte de las discusiones. Eso es lo más importante en la vida, porque las discusiones no son técnicas ni son científicas. Las discusiones actualmente sobre cambio climático, sobre degradación ambiental, sobre la crisis de biodiversidad que estamos viviendo, las están tomando gente técnica que no tiene, que le falta, tiene a una absoluta insensibilidad de las perspectivas sociales, de las perspectivas éticas. Yo quisiera hacer un llamado a las humanidades, a las ciencias sociales, para que dejemos los temas clásicos y volteemos a los temas urgentes que están aconteciendo actualmente, porque aquí es donde necesitamos a todos los humanistas, a toda la gente de ciencias sociales que haga una fuerte crítica de lo que se está planteando, porque desafortunadamente hasta el día de hoy eso no está ocurriendo. Este no es un tema científico, este no es un tema técnico, eso ya está resuelto en gran manera. En gran manera, científicamente, técnicamente, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar la crisis, digo, conforme vaya avanzando el aumento de la temperatura, pero sobre todo esta es una crisis humanitaria, esta es una crisis civilizatoria y eso significa que necesitamos la mayor cantidad de humanistas, de gente de las ciencias sociales que se dediquen a estos temas, que sepan de estos temas, que dominen estos temas y que puedan aportar, que puedan discutir, que puedan ser parte de las discusiones, porque hasta el día de hoy no están siendo parte y entonces las discusiones humanas las toman gente sin sensibilidad a estos temas. Así que no puedo más que hacer un llamado enorme a salir de la Torre de Marfil, a romper con ese, este, pues no sé cómo llamarlo, enojo con el problema positivista del siglo XIX entre la ciencia y las cuestiones humanísticas, y que ver que si no se integran las humanidades y las ciencias sociales a los problemas actuales, pues otras personas van a tomar las decisiones y sin fundamento alguno. Es un llamado a que las humanidades y las ciencias sociales sean parte de estos problemas urgentes. Súper, no, pues muchas gracias, Luis. Creo que tuvimos un buen diálogo. Te agradezco muchísimo este tiempo y bueno, ojalá que nos encontremos nuevamente en otros escenarios y siempre eres bienvenido en la UNESCO. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Adolfo. Muchísimas gracias a ti y a UNESCO por esta apertura, por el diálogo. Muchas gracias. Bueno, nos vemos pronto. Gracias.